¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy tenemos el gusto que nos acompaña la juez María Guadalupe Estrada Martínez, titular del Juzgado Segundo Familiar de Nezahualcóyotl. El tema de hoy es el efecto en los niños en los procedimientos judiciales. ¿Qué efecto tienen los niños? Juez, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes, encantada. Gracias por venir, le agradecemos mucho. No, la agradecida soy yo. Vamos a platicar, juez, ¿qué efecto tienen los niños en un procedimiento judicial? ¿Qué pasa con los niños? Es muy importante el darle la debida importancia, a los niños cuando se ven involucrados, cuando sus derechos se ven involucrados en una contienda judicial. Desafortunadamente, cuando los padres se ven inmersos en este tipo de controversias, cuando los padres, tras la separación, no logran ponerse de acuerdo en quién va a ejercer la guardia y custodia, de qué manera van a convivir los niños con ambos padres, cómo van a estar el aspecto monetario, que también es importante y que también da lugar a una problemática tremenda. Los niños se ven involucrados, desafortunadamente, en un procedimiento judicial que les rebasa. O sea, incluso a veces a los adultos nos es muy estresante, nos es muy complicado tener un procedimiento judicial. Imagínense en un niño, y sobre todo cuando las partes en este proceso pues son sus padres, las dos figuras más importantes en su vida, las dos figuras de autoridad, las dos figuras que forman su guía, que van a formar cuando son muy niños el aspecto esencial en esta formación de vida del niño. Es importante también que los padres puedan concientizar en el hecho de que los hijos no se traducen en una extensión de ellos. Los niños tienen sus propios sentimientos, los niños tienen sus propias ideas, los niños tienen sus propias necesidades y no solo se traducen en lo que los padres quieren de ellos, porque terminan convirtiéndose en un botín de guerra. El niño, incluso imponiéndole al niño la carga de decidir con quién está. Hay diferentes efectos en los niños, desde luego, dependiendo de su edad. Cuando son muy pequeños, en edad preescolar, podemos hablar incluso de una somatización de esta situación que están viviendo. Ellos la pueden traducir en dolencias físicas, se enferman de la garganta, se enferman del estómago o incluso en regresiones. ¿Esto qué quiere decir? Que es que el niño adopta conductas de una etapa anterior. Si ya había dejado el pañal, bueno, regresa a usarlo. Si se chupaba el dedo y le había dejado de hacerlo, regresa a hacerlo. Empieza a comportarse como un niño más pequeño. Incluso si ya hablaba, puede empezar a dejar de hacerlo. ¿Y si ya caminaba también? También. También, pues, este tipo de regresiones, el niño empieza a comportarse como más pequeño. Es su manera de enfrentarlo, es su manera incluso de fugarse el niño del problema real que está viviendo. Conforme van creciendo, los niños van teniendo diferentes reacciones a esta problemática. Una segunda etapa podríamos hablar a partir de los 6 años, donde el niño ya vive un duelo por la separación de sus padres, tiene problemas de lealtad. El niño siente sobre sí la obligación de apoyar a uno de sus padres, y aquí empieza con problemas de autoestima. El niño empieza a sentir que no vale, el niño empieza a sentir que como persona no es importante, que tiene además que escoger entre uno y otro, porque si no se va a quedar solo. Él tiene que asegurar su permanencia con uno de los padres, porque el otro ya no está. O el tener que escoger. Desafortunadamente lo he visto, que los niños me dicen, es que si yo escojo a mi mamá, mi papá se enoja, y si yo escojo a mi papá, sí. Mi mamá se enoja. O incluso llegan a decirme, no, es que esto que te voy a decir es muy secreto, porque si se entera mi papá o si se entera mi mamá, se van a enojar conmigo. Y el niño puede incluso empezar a tener otro tipo de reacciones, como deja de dormir, deja de comer, se empieza a encerrar en sí mismo, porque aparte él tiene que vivir este duelo de pérdida, este duelo de la separación de sus padres y de que él ya no va a estar con los dos.
ahí es muy importante infundirle al niño la certeza de que con independencia de con quién viva, va a poder convivir con los dos, de que sigue teniendo papá, de que sigue teniendo mamá. Y el problema es que si ellos están inmersos en un procedimiento judicial, tienden a involucrarlos. En niños adolescentes, ahí el problema es peor, porque no solo lo que ya traen, esta baja autoestima, este problema de lealtades hacia los padres, pueden incluso encerrarse, pueden ser hacia sí mismos, mutismo, problemas para dormir, pero también pueden iniciar con agresividad y lo que es peor, autoagresividad o fugas. Fugas por no querer enfrentar la situación tan particular que se está viviendo en casa. El problema es que como los padres siguen en un duelo judicial, donde lo que quieren es ganar, lo que quieren es vencer al otro, pues terminan cosificando a los niños, usándolos para a través de ellos lastimar al cónyuge o al excónyuge o a la expareja que me lastimó a mí, y ahora yo me los quedo y yo te gano. Pero toda esa situación, en verdad, a los que más afecta son a los niños. Y como lo comentábamos, licenciado, es un impacto que a los niños les va a durar toda su vida. Sí. No es algo que vamos a reparar o que los niños en automático cuando tienen 18 años van a olvidar y ya vamos a ser todos muy felices. No es cierto. Es un impacto que a los niños les va a durar toda la vida. Y algunos padres creen que involucrándolos directamente en la contienda judicial les va a reportar un beneficio. Al contrario, a los niños entonces tienen que asumir cargas que por su edad no les corresponden, tienen que asumir, tienen que escoger, tienen que presentarse ante un juez. La famosa escucha de menores es un derecho del niño, tutelado por los tratados internacionales y en atención también a las disposiciones constitucionales. Es un derecho del niño. Está debidamente regulado en el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en materia de niñas, niños y adolescentes. Es un derecho del niño el ser escuchado y es un derecho del niño el que su opinión sea tomada en cuenta en una contienda judicial. Pero debemos de partir también cuál es el impacto que esa propia controversia judicial va a ocasionar en el niño. Se marcan una serie de procedimientos para que un niño pueda ser escuchado. Hay que valorar, un experto en psicología lo tiene que valorar, tiene que dictaminar sobre su madurez, su grado de madurez, su lenguaje y si es apto para la escucha, su grado de ansiedad, porque también esto les genera mucha ansiedad. En cualquier etapa de las que mencioné, los niños sí tienen mucho problema de ansiedad. El no saber qué es lo que va a pasar con ellos, el no tener la certeza de que van a estar con sus padres, a los niños sí les genera mucha ansiedad. Desde luego quien es totalmente docto en estos temas, pues es un psicólogo. Yo digo desde el punto de vista de estar en un juzgado donde los niños van, donde los niños expresan lo que sienten y donde los niños llegan a incluso a decir, oye juez, si tú no puedes hacer que mis papás se vuelvan a juntar. Es muy triste, muy triste. Y también es muy triste las expectativas que les ofrecen a los niños. Es que tú tienes que hablar con el juez porque él es el que tiene que decidir. Pues sí, decidimos un asunto legal, pero el problema emocional que va a tener el niño no es algo que pueda resolver yo, aún ordenando terapias, aún imponiendo todas las medidas de apremio que sean necesarias para que esas terapias se cumplan. Es muy, muy complicado todos estos efectos. Desde luego, repito, el experto es un psicólogo, pero sí se ven. Sí se ven. Tuve una niña que incluso se veía tan mal, una niña de 14 años, se veía tan mal que en ese momento tomé la decisión de hablar con los padres, de exponerles, no lo que me había dicho la niña, porque la niña no me quiso autorizar para que lo hiciera, pero sí exponerles ya el grado de daño que le habían ocasionado a esta niña. Afortunadamente ellos sí tomaron conciencia y dialogaron. Cuando le dijeron a la niña, ¿sabes qué?
vamos a hablar y vamos a tratar de conciliar y vamos a tratar de convenir porque te amamos, a la niña se le iluminó el rostro. Fue un cambio total. Sí, me imagino. Señora juez, pero ¿usted qué consejo le podría dar a los padres de que no se trata de ganar ni perder? No quiero ganar, yo no te quiero ganar, esposa, o no te quiero ganar, esposo. ¿Qué consejo le puede dar a los padres? Yo creo que más que consejo es el que en verdad valoren qué es lo que es importante. Qué es lo que es importante para ellos como personas y para los niños. Y en verdad se den cuenta que la actitud que ellos tomen, que la conducta que ellos tomen ante una separación, porque finalmente una separación en sí es dolorosa. Claro. Pero si yo concientizo que esa separación se puede hacer en términos tales que a mi hijo le ocasione el menor impacto posible, yo creo que sería un buen comienzo. El ver a los hijos como personas que merecen respeto y no como cosas que puedo usar para lastimar al otro. Porque el que yo agarre al otro a niñazos, lo único que va a ocasionar es que lastime al niño. Desafortunadamente, a veces la ira, el resentimiento, el rencor, el coraje, todo ese bagaje de sentimientos que tengo ante una pérdida, ante una separación, lo canalizo a través del niño. Y mi deseo de venganza lo veo a través de que no me quisiste a mí, no nos quieres a los dos. Sea hombre o sea mujer, porque desafortunadamente el fenómeno no es exclusivo de un solo sexo. Y ya se convierte en un me abandonaste a un nos abandonaste. Y ya trato de que el niño se mimetice con mis sentimientos y entonces de esa manera vamos a lastimar más al que me lastimó. Pero si asumimos como padres la responsabilidad de la formación de los niños y de que ellos no tienen por qué cargar con una relación fallida, yo lo que me atrevería a sugerir es terapia. Definitivamente terapia. ¿A los niños o a los papás? Para los niños y para los papás. Y es increíble, es más importante para los papás. Sí, porque hablamos de que usted decía, ¿no? ¿Quién va a ganar? A ver, te voy a ganar a mi hijo, ¿no? A la esposa o el esposo. No se trata de ganar, se trata de una separación, pues de alguna manera tranquila, en paz. Pero muchas veces, tanto las parejas no lo entienden así. No lo entienden, desafortunadamente, por eso hablo de terapia, hablo de asumir las propias responsabilidades, porque a veces nos enfrascamos tanto en el coraje con el otro que le echamos la culpa de todo. O sea, él me hizo, ella me hizo, y resulta que en una relación de dos, pues hay dos culpables, ¿no? Sí, dos culpables. Cada quien su 50%. Cada quien su 50%. Así como se reparten los bienes en una liquidación de sociedad conyugal al 50% o a lo que hayan pactado, pues también todo lo demás. Todo lo demás, no me gusta hablar de culpas. Digo, finalmente es un cúmulo de decisiones, ¿no? Pero hay que asumir esas decisiones y hay que asumir las consecuencias de esas decisiones. Y las consecuencias de esas decisiones las tengo que trabajar yo, las tengo que trabajar como adulto y no hacerlo a través del niño, porque en verdad los niños se enferman. Y el impacto psicológico que un procedimiento judicial tiene en los niños es permanente. Para toda la vida. Desafortunadamente, y se ve de manera muy triste en los juzgados. Hay asuntos en los que son tan peleados que los niños alcanzan la mayoría de edad dentro del procedimiento. Pues se les llama y ya también entran ahí al pleito. ¿Y ya mayores de edad? Ya mayores de edad. Pero ¿cómo pueden ellos tomar una actitud diferente si es lo que han visto? Claro. Y es lo que han vivido. La rebeldía, la agresividad, la depresión también es una consecuencia o es un efecto en los niños, la depresión. Y en un adolescente, vaya, pues es grave. Como hablé hace rato, la agresividad, pero también la autoagresividad o la fuga. ¿Qué encuentro aquí? Pues mejor me voy, ¿no? Y es difícil cuando si ya no se tiene la pareja, si ya no están los padres unidos, y aparte el niño toma estas actitudes, o el adolescente,
pues es aún más difícil. Digo, los que tenemos hijos sabemos que la etapa de la adolescencia es difícil. Pero cuando se tienen estos procedimientos, estas contiendas judiciales, lo es aún más. ¿El adolescente lo toma más agresivo? Sí es posible. Sí, es posible. Sí es un muy posible efecto de estas contiendas judiciales. Pero también la depresión, o el mutismo, o la autoflagelación, el daño que el mismo niño se ocasiona. Porque además los niños tienen que lidiar con un sentimiento de culpa. Los niños terminan sintiéndose culpables de que los padres estén enfrascados en un procedimiento judicial. Y los padres no lo asumen. O dicen, sí, yo sí quiero llegar a un buen arreglo, yo sí quiero conciliar, siempre y cuando yo me quede con la guardia y custodia. Sí, como decía, yo recalcaba mucho, ¿quién gana? Aquí no hay quien gane papá o mamá. No, aquí nada más hay quien pierde. Y pierden los niños. Si aún cuando la separación se da en un ambiente armónico, sí es importante recibir terapia, aún así. Porque los niños, aunque sea en un ambiente armónico, se enfrentan a la separación de los padres. Aún así les es difícil. Ahora, cuando no se vive este ambiente armónico, lo es aún más. Y si se en verdad los efectos, el ver a los niños de primera mano tratando ellos de solucionar un problema que no les corresponde, es muy triste. Y este efecto se agrava en la medida en que a algunos padres no les basta un procedimiento judicial. Terminan uno y empiezan otro. Todavía seguimos con lo que viene. Seguimos con lo que viene. Digo, como abogado... Un ejemplo que nos pueda dar, señora juez. Me tocó un asunto donde las partes hicieron un convenio. La guarda y custodia, creo que fue para la mamá, un régimen de convivencia donde podían convivir con el papá, una pensión alimenticia, ya, un convenio perfecto, el asunto se acabó, se elevó a la categoría de cosa juzgada. Bueno, a los 15 días ya teníamos ahí el otro procedimiento, abogado. El papá demandándole a la mamá la guarda y custodia porque no era apta para cuidar al niño. Perdón, hace 15 días dijiste que sí. En serio. Sí, así somos. Así. Yo soy abogado litigante, sí, me conozco. Y no es el único. En una ocasión no había transcurrido ni el plazo para que la sentencia quedara firme cuando ya teníamos otro. Es que aquí se trata de ganar y perder, y es lo que estaba hablando usted muy claramente. Los dos pierden, y también el niño pierde. Es el que más pierde. Es el que más pierde, ¿verdad? Es el que más pierde. Yo creo que como adultos debemos más bien asumir las consecuencias de nuestras decisiones y debemos asumir nuestras propias responsabilidades. Y a partir de que somos adultos podemos encontrar las herramientas o pedirlas. Vamos a una terapia, vamos a tratar de solucionar esto. ¿El niño cómo? ¿El niño cómo? Sí. Si las dos figuras más importantes de su vida están peleando. Son sus pilares, es su formación. Los niños van a ver la vida a través de los ojos de los padres. Nosotros les enseñamos nuestra propia manera de ver la vida. Y si en esta formación que les estamos dando, ellos terminan siendo cosificados, pues como les decía hace rato, la autoestima en verdad se ve muy, muy, muy dañada. ¿Y qué efectos puede tener ya para un niño adulto? Ya un niño inclusive que tenga ya una familia, hombre o mujer, ¿qué efectos puede tener? Pues? Bueno, en ese caso ya no estaríamos hablando de un pero niño. ¿cómo refleja o qué reflejaría ya después del que haya vivido el divorcio de sus papás, la separación de sus papás? A través de cuando de niño vivió toda esta contienda, a repetir patrones. Repetir y repetir. Repetir, porque ¿qué fue lo que aprendí? ¿Cuál fue mi proceso de formación? Crecí en el juzgado. Entonces, ¿cómo voy a enfrentar los problemas cuando yo ya tengo edad de enfrentarlos? Pues de la manera que aprendí. Y tendemos a repetir patrones. Si no tenemos un tratamiento adecuado, un tratamiento psicológico adecuado, vamos a hacer lo mismo. Es lo más probable. Yo no digo que sea fatalista. Eres hijo de padres divorciados, te vas a divorciar. No. Pero tiene mayores posibilidades. Es lo que le enseñaron. Los problemas familiares se ventilan en un juzgado. Es increíble la cantidad de
circunstancias, la cantidad de planteamientos que tenemos en los juzgados familiares. Por la naturaleza de los asuntos que se ventilan en un juzgado familiar, va involucrado precisamente esto, las relaciones muy cercanas, las relaciones personales. Y el que tenga un tercero que venir a dilucidar circunstancias tan personales de gente que en algún momento tuvo una relación bonita, tan fue así que se casaron y tuvieron hijos, o que no se casaron, tuvieron hijos, pero que ahora tienen que requerir la presencia de un tercero para que venga a solucionar pues las diferencias que se buscaron dentro de esta relación. Y a veces nos hacemos los sorprendidos, es que me hace esto, me hace aquello, es que, pues, espérame, pues no te lo sacaste en una rifa. Sí, sí, claro. Tú lo conociste y aún así decidiste. O es muy común en los abogados, creo que muchos abogados jóvenes, el que en el escrito inicial dicen, es que yo lo conocí o yo la conocí y desde que éramos novios me empezó a maltratar. Y después del cuarto hijo es cuando se decide negarlo. O sea, asumir las consecuencias de las decisiones. Si finalmente yo decidí estar en una relación que de inicio no era sana, pues yo tengo que pagar esas consecuencias, no las tiene que pagar mi hijo. Desafortunadamente, quien termina pagando todo eso son los niños. Son los niños, porque a los niños se les viene el problema real, a veces incluso de tener que decidir, lo que les decía hace rato. Yo voy a ir con el juez a decidir con quién me voy a quedar. No es una decisión que deben tomar los niños. Incluso como juzgador, yo no me puedo ir a lo que diga el niño. El niño dice, yo quiero estar con mi mamá, yo quiero estar con mi papá. Sí, pero se tiene que ponderar todo el resto de las actuaciones y todas las probanzas que se allegan al procedimiento. Porque también podemos tener el papá que corrige, el papá que disciplina y el papá lúdico, el papá que nada más va a jugar, me lo llevo al cine, me lo llevo a comer, me lo llevo... ¿Y con quién va a querer estar el niño? Con el papá, donde se divierte más. Mi papá me compra, mi papá me da, mi mamá nada más me regaña. Exactamente, mi mamá me hace comer verduras, hace que me levante temprano, me lleva a la escuela. Me pone a hacer la tarea. Exacto, nada más me restringe la televisión y la veo una hora, o no me presta el videojuego, o me castiga, sí, o me impone disciplina. Pero entonces se tiene que, anteponiendo desde luego el interés superior del niño, se tiene que tomar la decisión que le represente al niño el mayor beneficio. Entonces tampoco es tajante que vaya un niño a decirme, yo quiero estar con mi papá, yo quiero estar con mi papá. No va a ser, te obedezco, es lo que tú decidas, niño, y te vas con tu papá. No, se tiene que llegar de todos los elementos que permitan evidenciar que el ambiente en el que se va a desarrollar el niño pues, sea lo más idóneo. Dentro de las limitaciones o dentro de las circunstancias particulares que viva cada niño, se tiene que hacer un análisis ponderado de todos los elementos que se alleguen al procedimiento. Pero sí es muy importante también la opinión del niño, sí, y sí se toma en cuenta, pero eso no quiere decir que se actúe únicamente en base a los deseos de los niños. Y pues, ¿qué me podría decir de muchas veces el papá, mamá, quieren manipular a los hijos? Y ustedes como juzgadores, ¿cómo lo trabajan? ¿Qué hacen cuando los papás manipulan? Es muy común, ¿eh? Yo creo que es raro el niño que no está manipulado de cierta forma. Es muy común, pero precisamente le hablaba del cúmulo de medios probatorios de que nos tenemos que llegar durante el procedimiento. Se tiene que escuchar al niño, desde luego se tiene que tener la opinión de un experto en psicología, porque nosotros no lo somos, para que nos ilustre precisamente sobre esto, e incluso dentro de la misma entrevista con el niño, pero también tenemos que allegarnos de un dictamen pericial en materia de trabajo social, en materia de psicología, y no solo en el niño y en sus padres, sino también en las redes de apoyo. Y es precisamente el perito, el que es experto en este tipo de circunstancias, el que nos va a ilustrar. Cada una de las partes también puede ofrecer su propio dictamen y ofrecer a su perito, pero nosotros de oficio tenemos que allegarnos de estos dictámenes periciales. E incluso si se determina el
que deban someterse a una terapia psicológica dentro del procedimiento, los padres o el niño, pedimos que el psicólogo, ya sea del DIF o alguno particular, nos informe continuamente del resultado de las terapias y de su opinión sobre lo que está, sobre el tratamiento que están recibiendo los niños, para llegarnos de todos los elementos que sean posibles para poder tomar una decisión que le reporte el mayor beneficio al niño. Pero lo que yo creo que nunca debemos soslayar es que una buena relación entre los padres no puede ser sustituida por una maravillosa sentencia. Eso sí me ha quedado muy claro. Y hablaba usted de los derechos de los niños que ya están en nuestros tratados internacionales, donde México es parte. ¿Cuáles serían esos derechos, juez? El derecho a no ser separado de sus padres, tiene ese derecho, aparte de los básicos, a tener nombre, a tener nacionalidad, tiene en este tema en particular, tiene derecho a no ser separado de los padres, salvo que en verdad se compruebe que le es perjudicial al niño, que ya sería en casos extremos. También tiene derecho a vivir en un ambiente libre de violencia. Y yo creo que ese es uno de los derechos que se ven más vulnerados cuando los niños se convierten en un botín de guerra para los padres. Es lamentable. Es lamentable, o sea, tiene derecho, yo creo que el derecho a ser feliz es algo que no podemos limitarles. Y son niños que no pueden tomar una decisión y que desafortunadamente tienen que vivir con las decisiones que tomaron otros. Y si no son las más adecuadas, repito, el daño en el niño es irreparable, es un impacto a largo plazo. Que afecta psicológicamente, inclusive lo que comentaba usted, no duermen, dejan de comer. Se despiertan en la noche, tienen ansiedad, la regresión que hablábamos hace rato, tienen bajo rendimiento escolar. Eso también es uno de los efectos y muy importantes. Y esa ansiedad y esa depresión. Sí es necesario un tratamiento psicológico en los niños cuando se ven involucrados, desafortunadamente, en una contienda judicial. Porque no debemos pasar por alto que, como le decía, están en un proceso de formación. Y a los niños, ¿qué nos genera ansiedad en general? Lo desconocido. Incertidumbre. La incertidumbre. O sea, ahora imagínense en un niño. Y sobre todo cuando esa incertidumbre parte del hecho de que, pues no sé si me voy a ir para acá o me voy a ir para acá, o la culpa de que como yo soy culpable de la separación, pues me van a dejar. Ya nos dejó, porque el cónyuge o la pareja abandonada dice, es que ya nos dejó. Bueno, ya nos dejó, ¿y si tú también me dejas? Porque los niños lo ven de otra manera como lo vemos nosotros. Es muy importante a los niños, tanto en las entrevistas con los órganos jurisdiccionales como dentro de las terapias, el hacerle, darle la certeza de que no va a ser abandonado y darle la certeza de que no es desleal el querer a ambos padres. Por el contrario, él debe tener esa seguridad de que no va a perderlos, de que va a seguir teniendo a ambos padres en su vida, que a lo mejor va a ser de una manera diferente, que a lo mejor ya no van a llegar los dos a dormir a la misma casa y van a cenar juntos toda la familia, que va a ser de una manera diferente, pero que dentro de esa manera diferente él sigue siendo importante y él sigue teniendo a sus dos padres. El problema es cuando los padres no se pueden poner de acuerdo y tienen que dilucidar todo esto dentro de un procedimiento judicial, porque es cuando el niño en verdad le afecta muchísimo. Pues esto es para reflexionar. A mí me llama mucho la atención y voy a volver a repetirlo, y que me impactó, es que sí, no es quien gane. No. No se trata de que vamos a pelear, voy a conseguir al mejor abogado y te voy a ganar. Le voy a poner un ejemplo, y es un ejemplo real. Unos padres se metieron en esta contienda judicial
cuando uno de los niños era adolescente y el otro era más pequeño. Lo alargaron tanto en amparo, todo ese tipo de cosas que alargan los procedimientos judiciales, que el niño, que era adolescente en ese tiempo, alcanzó la mayoría de edad, le entró también al pleito, pero el niño se metió en uso de drogas. Se fue de la casa, anduvo viviendo en las calles, y ya el pleito que tenían los papás no era de quién se quedaba con él, era de que yo te lo aviento. Ya ninguno de los dos quería hacerse cargo del chico. El chico tenía 18 años. Porque ya el chico ya era muy rebelde. El chico se metió en problemas de drogas. El chico se metió en problemas de drogas, andaba en la calle, anduvo viviendo en la calle el niño, porque ya ninguno de los padres quería asumir la responsabilidad de él, que ya era un adulto, ya tenía 18 años. La niña ya para ese tiempo tenía como 11 o 12 años. ¿Y para dónde cree que iba? O sea, ni siquiera ya fue el ganar, me los quedo, no. Pues ahora ya quédatelo, porque pues ya lo echaste a perder tú, ¿no? Y no es cierto. Lo echamos a perder los dos. Lo echamos a perder los dos. Pero lo peor es que no era el asumir que ya se habían cometido errores. Es, bueno, a ver, espérate. ¿Qué pasó aquí? Vamos a resolverlo. Porque yo creo que lo importante es resolverlo y ayudar, en este caso a su hijo. No, se seguían peleando por la niña. Todavía. Pero ya el hijo lo hicieron a un lado. El hijo ya no sabía si irse con uno o irse con otro, porque ya ninguno de los dos lo quería recibir. Porque ya era mayor de edad y aparte se drogaba y ya no era mi responsabilidad. Ya no era. Ya no era mi botín. Ya no te puedo hacer daño a través de él, entonces te sigo haciendo daño a través de ella. Pues sí es para reflexionar, señora, pues me ha puesto a pensar muchas cosas. Yo creo que hay que darle la importancia a los niños, la que realmente tienen. Son personas, sienten, piensan, sufren y desafortunadamente dependen de terceras personas, dependen de las decisiones que tomen sus padres. Por eso un papá debe tomar una buena decisión. Efectivamente. Papá o mamá. Efectivamente. Más bien los dos en conjunto. Los dos en conjunto. Yo creo que el fin aquí, como dice nuestro máximo tribunal en el protocolo de actuación que mencioné hace un rato, con el fin de evitar, prevenir o mitigar en la medida de lo posible los efectos que un procedimiento judicial acarrea en un infante, en un niño o en un menor de edad. Sí los va a haber, pero hay que tratar de evitarlos en la medida de lo posible. Eso me queda muy claro. Le repito, tengo que hablar con los niños y lo que nos dicen es increíble. Sí, me imagino. Y también aprender a tratarlos, no es fácil, ¿eh? No es fácil y hacer que se suelten. A veces ya se siguen los chiquitos. Pero yo tuve un niño muy maduro, era como de 10, 11 años, pero al grado que decía, a ver, permíteme, eran las 15 horas de tal día cuando mi padre se presentó en estado de ebriedad. Y digo, caray, ¿a qué le están haciendo a este niño, no? No es el comportamiento normal, habitual de un niño. Pero, ¿ahí qué le hacemos? Y se están peleando la guardia y custodia de este niño, ¿no? Es que yo tengo que leer 3 libros al mes, me decía. Y mi mamá no quiere que vea a mi papá. Pero mi papá dice que mi mamá está loca. Caray, pues le damos vista a la gente del Ministerio Público, la Procuraduría de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, pero eso a la postre, ¿en qué va a ayudar al niño? Señora juez, vamos por la recta final. Quisiera concluir algo, dar un mensaje a los papás, niños. Yo creo que concienticemos en que los niños finalmente son los que resultan más dañados en una contienda judicial. Podemos tener diferencias con las personas, sí, pero podemos solucionarlas como adultos, sin involucrar a los niños, sin hacerlos partícipes en un juicio que incluso a los adultos nos puede generar estrés, nos puede generar ansiedad, nos puede generar muchos sentimientos negativos. ¿Qué podemos hacer para que este procedimiento
le resulten el menor impacto al niño y poner todo lo que sea necesario de nuestra parte para que el niño se vea lo menos involucrado, porque en la medida en que se vea menos involucrado, el daño va a ser menor. Si lo hay, el daño va a ser menor. Podemos resolver las cosas como adultos, podemos resolver las cosas dialogando, pero sobre todo podemos resolver las cosas que son importantes. La guardia y custodia, el régimen de convivencia y la pensión alimenticia son cosas esenciales para el niño. Y podemos ponernos de acuerdo con esto siempre y cuando antepongamos a los sentimientos que nosotros tenemos como adultos tras una relación fallida, antepongamos el amor que tenemos hacia los niños y la obligación que tenemos de ofrecerles una vida libre de violencia, porque es uno de los derechos fundamentales de los niños, el vivir en un ambiente libre de violencia y que sea apto para un desarrollo armonioso. Yo creo que es eso, concientizar y sobre todo quererlos por encima del egoísmo de querer dañar al otro. Muy bien, señora juez, agradecemos mucho su presencia y yo creo que faltó mucho más, la vamos a volver a invitar. Qué amable, Para que nos muchísimas acompañe. gracias. Yo agradezco mucho su invitación, en verdad. Estoy aquí en un rancho muy, muy bonito, que me dicen que tiene 300 años de antigüedad. Así es. Está hermoso, en verdad. Agradezco mucho la invitación, agradezco mucho esta oportunidad. No, al contrario, gracias a usted. Le agradecemos mucho. Qué amable. Pues muy bien, reflexionen. Hasta luego.